3.2. Ciclo del oxígeno, carbono y nitrógeno. Ciclo del oxígeno. En los estanques de cultivo semi-intensivo e intensivo, el oxígeno proviene de dos fuentes principales. 1. Sistemas de aereación del agua, realizado por alguno de los siguientes equipos: aereadores superficiales, bombas sumergibles, sopladores con piedras o mangueras difusoras. 2. La fotosíntesis, realizada por las algas que forman el fitoplancton y que requieren de la presencia de luz solar como catalizador del proceso. La luz penetra en el estanque a una profundidad de hasta 80 centímetros, dependiendo de la turbidez del agua. Como se observa en la ecuación, el proceso de fotosíntesis utiliza dióxido de carbono, producto de la respiración de las tilapias y del zooplancton, que a su vez está compuesto por organismos microscópicos que se alimentan de fitoplancton, mientras que la descomposición de materia orgánica en el estanque, producto del alimento no consumido, peces muertos y hojas que caen en el estanque, producen dióxido de carbono. Las plantas utilizan este dióxido de carbono y agua, además de luz solar y algunos otros nutrientes disueltos en ella, para producir carbohidratos que les permiten multiplicarse y producir mayor cantidad de oxígeno. Cabe mencionar que durante el día las concentraciones de oxígeno disuelto en el agua son mayores, debido a la fotosíntesis que realizan las plantas con ayuda de la luz solar, mientras que por las noches los niveles de oxígeno descienden, particularmente hacia la madrugada, porque las algas realizan otro proceso metabólico llamado respiración, en el que utilizan el oxígeno disuelto en el agua y lo transforman en dióxido de carbono. La acumulación de dióxido de carbono por la noche provoca la acidificación del estanque. Como producto de estos procesos, el nivel de oxígeno disuelto en el agua normalmente es alto por la tarde y bajo después de la medianoche, acentuándose la disminución hacia la madrugada. En días nublados, los niveles tienden también a ser bajos por la reducción de la intensidad de la luz solar. En lo que respecta al pH, este parámetro se comporta de manera similar al oxígeno, es decir, el pH normalmente es más alto, alcalino, por la tarde, y más bajo, ácido, en las primeras horas de la mañana, debido a que el dióxido de carbono se usa durante el día para la fotosíntesis y se produce en la noche por la respiración. Los otros factores que afectan la concentración de oxígeno disuelto en el agua son temperatura. A mayor temperatura, menor solubilidad del oxígeno. Carga orgánica. A mayor carga orgánica, se requiere mayor cantidad de oxígeno para su descomposición. Tamaño y número de peces. A mayor tamaño y número, la demanda de oxígeno es mayor para la respiración. Ciclo del carbono. Las principales fuentes de carbono dentro del estanque son: 1. El dióxido de carbono, producto de la respiración de los peces y organismos del plancton en todo momento. 2. El dióxido de carbono, producto de la respiración del fitoplancton, por la noche. Y 3. El dióxido de carbono, producto de la descomposición de la materia orgánica en el estanque. Alimento no consumido, organismos muertos y materia orgánica como hojas y basura orgánica que cae en el estanque. Durante el día, el dióxido de carbono generado por estos procesos es utilizado por las algas para realizar la fotosíntesis, a través de la cual generan su biomasa. Ciclo del nitrógeno. De manera similar al carbono, el nitrógeno sigue un ciclo continuo. Este ciclo es crítico para los peces. Grandes cantidades de nitrógeno en el agua pueden resultar tóxicas para los peces, favorecen el abatimiento de oxígeno y promueve el crecimiento excesivo de algas. El nitrógeno presente en el agua de los estanques entra en forma de amonio a través de las excretas de los peces, NH3. Una parte casi inmediata y completamente se ioniza, NH4+, al entrar en contacto con el agua. También existen nitrógeno de nitritos, NO2, y nitrógeno de nitratos, NO3, que se forman mediante procesos biológicos. El nitrógeno además se encuentra presente como componente estructural de los organismos que viven en el sistema de Bioflor y que se conoce como nitrógeno orgánico. El nitrógeno total, NT, como su nombre lo indica, es la suma total de todos los nitrógenos y es un indicador que nos permite hacer un manejo adecuado del Bioflor.
Cabe mencionar que existen dos divisiones principales para agrupar a los organismos, de acuerdo a cómo obtienen el carbono que requieren para crecer. Estos se clasifican en autótrofos y heterótrofos. Los autótrofos lo obtienen a través de fuentes no orgánicas, como el dióxido de carbono o el bicarbonato. Las algas son un buen ejemplo de cómo funciona esta ruta. Los heterótrofos, en cambio, requieren de fuentes orgánicas de carbono. En el caso de los sistemas de bioflor, cualquier materia orgánica, por ejemplo, melaza, almidón o harina, son fuentes de carbono. En contraste con los heterótrofos, los autótrofos necesitan más tiempo para madurar y mantener su población en un sistema de bioflor. ¿Qué tan rápido crecen estos organismos? Dependerá de la temperatura del agua y la cantidad de oxígeno disuelto. Bajas temperaturas y bajos niveles de oxígeno significan menor crecimiento, mientras que aguas con temperaturas más altas, con mayores concentraciones de oxígeno, significan mayor crecimiento. Regresando al ciclo del nitrógeno, las bacterias nitrificantes, que son organismos autótrofos, lo convierten a nitritos, NO2, y a nitratos, NO3, a través de varios procesos biológicos, mientras que, al mismo tiempo, el oxígeno disuelto en el agua va siendo consumido por los peces, las bacterias nitrificantes y otros organismos. Los organismos heterótrofos o denitrificantes entran al ciclo utilizando el oxígeno en las moléculas de nitrato para respirar, creando nitrógeno gaseoso que forma burbujas que se liberan a la atmósfera. La siguiente fase del proceso consiste en convertir el amonio a nitrito y luego a nitrato. Ambos pasos se conocen como nitrificación y son facilitados por las bacterias autótrofas. Las bacterias heterótrofas, por su parte, requieren condiciones muy particulares para funcionar. Necesitan comida y para oxidar esta comida necesitan nitrógeno, que pueden utilizar directamente del amonio ionizado. Por tanto, la ruta heterotrófica es la base del manejo de los cultivos con bioflor. Es importante que recuerdes que estos procesos, ciclo del oxígeno, del carbono y del nitrógeno, en el estanque se realizan de forma simultánea.